El tema de hoy es semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos son de igual medida. O sea, en ambos triángulos debemos tener los ángulos de igual medida. ¿Ok? Es decir, si en un triángulo tengo eh, tita, beta y omega, debo tener otro triángulo que posea los mismos ángulos para llamarlos triángulos semejantes. Ahora, los lados opuestos de estos ángulos en común se les denomina lados homólogos. Si en el gráfico los ángulos internos del triángulo ABC y del triángulo MNL son de igual medida respectivamente, y los pares de lados. ¿A qué me refiero con esto? Observemos aquí, por ejemplo, el lado opuesto de omega, que en este caso es el lado AB, el lado opuesto de omega en el triángulo ABC es AB. El lado opuesto de omega en el triángulo MNL es NL. A esos lados, que son opuestos al ángulo omega, se les denomina lados homólogos. De igual manera, el opuesto de beta, que en este triángulo sería AC, y el opuesto de beta, que en este triángulo sería MN, también se les denomina lados homólogos. Y por último, el opuesto de tita, que aquí es BC, y el opuesto de tita, que aquí es ML, también se les denomina lados homólogos. Entonces, la forma de denotar que dos triángulos sean semejantes es representándolo con este símbolo. Este símbolo es de semejanza, donde para leer esto diremos el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNL. Ahora, ¿pero qué es lo que se va a cumplir para estos dos triángulos semejantes? Se cumple que la razón entre los lados homólogos es la misma. Es decir, por ejemplo, acá, eh, el opuesto de tita, que es A, sobre el opuesto de tita, que aquí es N, va a ser igual al opuesto de omega, que aquí es C, entre el opuesto de omega, que acá es M. Pero también va a ser igual a la razón entre el opuesto de beta, que aquí es B, y el opuesto de beta, que aquí es L. O sea, el resultado, el cociente de esos lados homólogos siempre es el mismo, donde acá le llamamos constante de semejanza y K debe ser mayor que cero. Criterios de semejanza de triángulos. Criterio 1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus ángulos respectivamente congruentes, dos de sus ángulos internos respectivamente congruentes. Entonces, esto es clave, ¿eh? Porque la mayoría de los problemas los resolvemos utilizando el criterio 1. O sea, en una figura buscamos encontrar dos triángulos que posean dos pares de ángulos en común, como aquí, ¿no? Bueno, aquí está claramente, los triángulos están ahí a la vista, donde podemos notar que en este triángulo tengo alfa y beta, perdón, alfa y tita, y en este triángulo también tengo alfa y tita. Entonces, con eso es suficiente para señalar que estos dos triángulos van a ser semejantes, con encontrar dos ángulos en común. Segundo criterio, si dos triángulos tienen un par de lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido de igual medida, entonces dichos triángulos son semejantes. ¿Qué significa esto? Ojo, no confundir, no vayan a decir que estamos aquí aplicando lado, ángulo, lado. No es así, porque aquí los lados son A y B y aquí los lados son A por K y B por K. Que sean proporcionales significa lo siguiente. Si estos dos lados miden, por ejemplo, 2 y 3, estos dos lados podrían ser 4 y 6. La razón de estos dos lados va a ser la misma razón que estos dos. Pero claro, aparte de que esos lados tengan la misma razón, también el ángulo comprendido entre esos lados debe ser el mismo. El ángulo sí debe ser el mismo. Criterio 3. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. En este caso, miren, no estamos trabajando con ángulos, pero ¿cómo identifico que sean semejantes? Por ejemplo, si tengo un triángulo cuyos lados son 3, 4 y 5,
y otro triángulo que es 6, 8, 10, esos dos triángulos van a ser semejantes. Observación. Si dos triángulos son semejantes, entonces son proporcionales todas las longitudes de sus respectivos elementos homólogos. Y esto es clave principalmente en problemas de áreas, ¿ok? En los problemas de semejanza vamos a trabajar principalmente con los lados, aunque quizá por ahí hayan algunos problemas donde interviene también la altura. Pero, ¿qué significa o qué nos trata de decir esta observación? Por ejemplo, mire, la semejanza, para entenderlo así de forma básica, la semejanza es obtener un triángulo a partir de otro. Es decir, si yo tengo un triángulo cualquiera, por ejemplo, que sus lados sean 2, 3 y 4, por ejemplo, que sus lados sean 2, 3 y 4. Entonces yo puedo construir un triángulo semejante a ese, multiplicando a todos sus lados por la misma cantidad. ¿Qué es lo que pasaría si multiplico a todos los lados por la misma cantidad? El triángulo va a aumentar el tamaño. Si yo lo multiplicara por 3, el triángulo sigue aumentando su tamaño. Pero esos triángulos que se van obteniendo son semejantes al triángulo inicial. Pero no solamente multiplicar, podría yo dividir a todos por la misma cantidad. Y también se va a obtener un triángulo semejante, pero obviamente va a ser más pequeño. Entonces, eso es la semejanza. Y la observación lo que nos trata de decir, por ejemplo, si yo tengo un triángulo donde la altura es 8 y yo tengo otro triángulo que es semejante a ese, que se ha obtenido multiplicando por 2 los lados, entonces la altura también queda multiplicado por 2. Es decir, si acá, por ejemplo, yo tengo que aquí a los lados de este triángulo lo multiplico por 5, la altura del triángulo también queda multiplicado por 5. Pero no solamente la altura, sino también el inradio también quedaría multiplicado por 5, el exradio también quedaría multiplicado por 5, y si hablamos de área también va a suceder lo mismo. Perímetro también. Si el perímetro de esta figura va a quedar también multiplicado por 5. Así que tengan en cuenta eso. Entonces aquí pasamos a las figuras comunes donde observaremos la semejanza de triángulos. Es decir, aquí he puesto figuras típicas que aparecen en los problemas de semejanza. Por ejemplo, esta primera figura. En esta primera figura, los dos triángulos que aparecen son semejantes, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. No toda figura que se aparezca a esta va a generar dos triángulos semejantes. La clave, y aquí está la condición, es que MN sea paralela con AC. Si estos dos son paralelos, entonces sí tenemos dos triángulos semejantes. Ahora acá igualito. Esto de aquí, que también lo vimos en el tema de proporcionalidad, ¿no? Para el teorema de Tales. Igualito esto, ¿no? Para el teorema de Tales. Solamente que el teorema de Tales trabaja con MB, BN, MA, NC. Acá el teorema de Tales también trabajaba con MB, BC, BN y AB. Pero en semejanza ya trabajamos con los otros dos lados. O sea, aquí también trabajamos con estos dos lados. Pues aquí igualito, para poder aplicar la semejanza debe ocurrir que MN debe ser paralelo con AC. Lo mismo que para el teorema de Tales. También, si tenemos un triángulo inscrito en una circunferencia o inscriptible, si yo prolongo dos de sus lados opuestos, entonces se van a generar dos triángulos semejantes. El triángulo pequeño y el triángulo grande van a ser semejantes. Eso va a ocurrir si yo tengo un cuadrilátero inscrito o inscriptible donde prolongo dos de sus lados opuestos. Eh, Algunos teoremas sobre la semejanza de triángulos. Esta figura es clásica. Va a aparecer bastante en los problemas que vamos a resolver el día de hoy. Mm, Tiene su demostración aplicando la semejanza, pero bueno, vamos a tratar de memorizarla así como está. Ya de repente en uno de los problemas voy a justificar el por qué se cumple esto de acá. Entonces, mira, tenemos un triángulo ABC, una cebiana, y se cumple que la clave es esto, que la medida de este ángulo sea igual a la medida de este ángulo. Eso es lo que tiene que cumplirse
para poder aplicar este teorema. Este teorema nos dice que a al cuadrado es igual a n por b. ¿Ok? Es muy parecido a un teorema que luego se ve en el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Teorema 2. En este caso tenemos un trapecio. Ojo, PQ no es base media porque aquí M y N son diferentes. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular X? Entonces, aquí X no es la semisuma de A y B, no, porque acá esos dos son diferentes. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, el valor de X es igual a por M, mira, cruzado a por M, más B por N. Vamos a señalarlo aquí. Mira aquí. A por M, B por N, entre la suma de estos dos. Así obtenemos el valor de X. Y eso también. La clave para poder aplicar este teorema es tener las paralelas. Aquí también. Siempre hay que fijarse en las condiciones, no hay que dejarse llevar por la figura. Aquí la condición es que AD, PQ y BC sean paralelas. Acá igualito, la clave es que, la condición es que AB, MN y CD sean paralelas. ¿Para qué? Para que así, para poder calcular el valor de X, claro que aquí la letra A está faltando, acá debe ir la letra A. Entonces, el valor de X es A por B entre A más B. Listo. Ahora sí, empezamos con los problemas. Problema número 1. Dice, en el siguiente gráfico, ABCD es un paralelogramo. Calcular PE, si PC es 2, PP es 6 y AE es 4. Bueno, como la figura es un paralelogramo, recordemos que los lados opuestos van a ser paralelos. BC es paralelo con AD. Bueno, coloquemos los datos. Nos indica por aquí que PC está midiendo 2, BP está midiendo 6, AE mide 4. Bueno, como la figura es un paralelogramo, sabemos que los lados opuestos tienen la misma longitud. Si este lado mide 8, entonces este lado también va a estar midiendo 8. ¿Ok? Esos dos miden 8. Listo. Bueno, entonces ahora completemos algunos ángulos. Si este ángulo mide phi, como la figura ABCD es un paralelogramo, por ángulos alternos internos, esto también estaría midiendo phi. Por otro lado, si este ángulo mide omega, por ángulos alternos internos, este ángulo también está midiendo omega. ¿Qué me están pidiendo calcular? Me piden calcular PE, o sea, esto de aquí. Y me doy cuenta que ya aparece una figura que les mostré hace un rato. Mira, que es una figura clásica de semejanza. ¿Puedo utilizar esa figura clásica? Sí. ¿Por qué? Porque BP y AD son paralelas. Entonces puedo utilizarlo. Entonces decimos aquí, como la figura, como la figura ABCD es un paralelogramo, eso significa que estos dos son paralelos. Y listo. Entonces decimos aquí, el triángulo BEP, BEP es semejante con el triángulo AED. Y empezamos a relacionar. El opuesto de phi aquí es x. El opuesto de phi aquí es 4. Pero no voy a decir que x vale 4. No, no estamos en congruencia. No son congruentes estos dos triángulos. Entonces decimos acá, x sobre 4 es igual. Ahora, el opuesto de, bueno, en el opuesto de omega no hay nada, profe. Entonces, para eso completemos el ángulo que falta, ¿no? Si así aquí mide beta, esto también mide beta porque son ángulos opuestos por el vértice. Ahora sí, aquí el opuesto de beta es 6 y aquí el opuesto de beta es 8. Entonces decimos 6 sobre 8.
Resolviendo esto, obtenemos que el valor de x es igual a 3. Listo. Siguiente. En el gráfico mostrado, AB es igual a BC. Entonces vamos a marcar. AB, AB es igual a BC. AP es 2. CQ es 8. Calcular BC. BC. Ok. Pero bueno, BC es igual a AB, entonces acá también sería X. Listo. Ya. Ahora, hagamos lo siguiente. Vamos a poner aquí que este ángulo mida phi. Si ese ángulo mide phi, por ángulo exterior sabemos que este ángulo va a estar midiendo alfa más phi. Pero como ABC es un triángulo isósceles, este ángulo también debe ser alfa más phi. Y ahí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que la medida de este ángulo también va a ser phi. ¿Por qué? Porque aquí alfa más phi está acá. Y con eso es suficiente para señalar que estos dos triángulos van a ser semejantes. Este triángulo es semejante, sombrearlo aquí. Entonces date cuenta que estamos aplicando el primer criterio de semejanza. Estos dos triángulos son semejantes porque tienen dos pares de ángulos en común. Está, mira. Alfa y phi, alfa y phi. Por eso son triángulos semejantes. Decimos acá, el triángulo QCB, QCB es semejante con el triángulo PAB. Ya está. Empezamos a relacionar. El opuesto de alfa aquí es X, el opuesto de alfa aquí es 2. X, 2. Entonces decimos por acá, X sobre 2 es igual. El opuesto de phi aquí es 8 y el opuesto de phi aquí es X. Entonces sería 8 sobre X. Listo, entonces sería acá X al cuadrado es igual a 16 y X es igual a 4. Ya está. Problema número 3. Dice, en el gráfico mostrado, AB es 8, AP es 4, FE también es 4. Bueno, entonces aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? En esta figura podemos recurrir a algo que hemos aprendido en el capítulo anterior, teorema de la bisectriz interior, ¿cierto? Porque aquí tenemos nuestra bisectriz interior. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recurrir a una observación que planteamos en ese momento, donde te decían, si estos lados miden 8 y 4, entonces la relación entre estos dos segmentos también debe ser de 8 a 4. Pero mira, podrías aquí, para trabajar con cantidades más pequeñas, analizarlo de la siguiente manera. Mira, 8 es el doble de 4, ¿no? Eso significa que la relación en sí es de 2 a 1, porque esto es el doble de esto. Entonces aquí directamente en lugar de poner 8 y 4, puedo poner simplemente aquí 2K y aquí K. Lo puedo hacer. Vuelvo a repetir, ¿por qué pongo 2K y K? Porque este lado es el doble de esto. Entonces aquí yo también, si esto es K, puedo ponerle acá 2K. Podría poner también otro número, podría poner acá 5K y esto que sea 10K. Lo puedo hacer porque se mantiene la misma relación. Ya está. Ahora voy a dibujar aquí aparte el triángulo PVC. Vamos a ponerlo por acá. Triángulo PVC. Vamos aquí. Porque acá siempre me cometen un error. Así que
Por eso he querido analizarlo por separado. Bueno, ponemos aquí FE. FE. Esta figura es una figura clásica de semejanza, pero el detalle es, profe, no dice acá que sean paralelas. Sí lo son. ¿Por qué? Como este ángulo mide beta y este ángulo también mide beta, son ángulos correspondientes. Entonces, esto nos indica que estos dos segmentos, FE y PC, son paralelas por esos ángulos correspondientes. Entonces, aquí, esto estaría midiendo, todo esto estaría midiendo 3K. Todo esto mide 3K. ¿Ok? Esto es 4. Me están pidiendo calcular PC. Se me piden esto de acá. PC. Y además, esta partecita, solo esta partecita está midiendo 2K. Entonces, aquí tengo triángulos semejantes, sí, los tengo. Vamos a poner acá un ángulo phi. Los triángulos semejantes son el triángulo pequeño, porque solamente hay dos triángulos. El triángulo pequeño, porque acá tengo phi y beta, y en el triángulo grande también tengo phi y beta. Por eso esos dos triángulos son semejantes. Entonces empezamos a relacionar. El opuesto de phi en el triángulo pequeño es 4. El opuesto de phi en el triángulo grande es x. Entonces decimos 4 sobre x. 4 sobre x. Siempre en orden, ¿ah? Empezamos por el pequeño. Luego, el opuesto de beta en el triángulo pequeño es 2K. Y el opuesto de beta en el triángulo grande, mucho cuidado con decirme que es esta parte. No, es todo, porque el lado opuesto de beta es todo el lado BP, pues. Entonces, el opuesto es 3K. Entonces, acá quedaría 2K sobre 3K. Y listo. K con K se puede simplificar y obtenemos que el valor de X es 6. Listo. Problema número 4. Aquí aparece la propiedad que les nombré hace un rato. Pero quiero justificarlo. ¿Ok? Vamos a justificar aquí esa propiedad, ese teorema que hemos puesto por aquí. Vamos a poner observación. La figura es así, para que lo consideres, ¿no? De repente en un momento te olvidas, pero es que el detalle es que tener mucho cuidado en la posición de los ángulos y de los datos que te están dando. Eso, a veces es importante también conocer la justificación porque a veces cometes errores. Entonces, mira, el ángulo era acá. Este ángulo phi y este ángulo vamos a ponerle phi también. Listo. Entonces aquí vamos a poner A, B, C y acá F. Así como está la figura, yo no puedo decir que estos dos triángulos sean semejantes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este triángulo tiene phi, este triángulo tiene phi, pero falta un ángulo más. Recuerda que se necesita como mínimo dos ángulos en común. Entonces, en este caso solamente hay un ángulo en común. Bueno, entonces busquemos el otro. Ahora, ¿el otro cuál será? Vamos a poner aquí un ángulo, o sea, un ángulo beta. Entonces, por ángulo externo, este ángulo sería phi más beta. Y ya obtuve los dos triángulos semejantes. ¿Cuáles son? No son los dos triángulos que aparecen ahí, ABF y FBC, no. Los triángulos semejantes serían este triángulo pequeño y el triángulo grande. Esos son los triángulos semejantes. Ya que aquí, mira, en el triángulo pequeño tengo phi y phi más beta. Y en el triángulo grande también tengo phi y todo esto que sería phi más beta. Entonces, esos dos son los semejantes. Entonces decimos acá, los triángulos semejantes son ABF
y el triángulo ABC. Entonces empezamos a relacionar. El opuesto de phi más beta en el triángulo sombreado sería AB. AB. El opuesto de phi más beta en el triángulo grande sería, ojo, mucho cuidado con decir FC. No, el opuesto sería todo AC. O sea, que sería AB sobre AC. Es igual. Ahora, el opuesto de phi en el triángulo pequeño sería AF. Entonces acá sería AF sobre el opuesto de phi en el triángulo grande. Es AB. Aquí, AB. Multiplicando en aspa, ¿qué nos quedaría? Que AB elevado al cuadrado, porque sería AB por AB, AB al cuadrado es igual a AF por AC. Entonces, si ponemos letras, sería así, ¿no? Mira, ponemos acá que esto sea X, que esto sea M y que esto sea N. Entonces, ¿cómo quedaría la propiedad? Que X al cuadrado es igual a M por N. Y listo. Ahí está demostrada la propiedad que vamos a utilizar a continuación. Entonces, en el problema número 4 ya no vamos a hacer todo ese procedimiento, pues. Dice, calcular el valor de X. Y mira, calcular el valor de X. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Como estos dos ángulos son iguales, se presta para poder aplicar la propiedad. Pero claro, la propiedad, o sea, la propiedad que hemos demostrado aquí no me sirve para hallar los ángulos. Me sirve para trabajar con este lado. Vamos a poner aquí que vale n. Entonces, por propiedad, vamos a ponerle aquí una vez más, como para que lo veas bien. Acá, observación. Vamos a poner la primera, porque lo vayas grabando ahí en tu mente. Creo que es así. Vamos a poner por acá phi. Acá phi. Aquí phi. Entonces, que esto sea, vamos a ponerle acá una letra Y. Esto sea M. Y aquí vamos a ponerle N. Bueno, entonces se cumpliría que Y al cuadrado es igual a M por M más N. Porque recuerda que es por todo esto. Todo, todo. Todo esto es M más N. M más N. Entonces aquí es M por todo. Ya está. Entonces en nuestro ejercicio, aquí tendría lo siguiente, ¿no? Que N al cuadrado es igual a 9 por 9 más 7. Sería 9 por 16. Entonces el valor de N es igual a 12. Entonces, N vale 12. Ahora, ¿y cómo hallamos el valor de X? Tenemos que reconocer, tenemos que identificar el valor de X. Para eso, como X aquí es el ángulo interno de un triángulo rectángulo, eso nos va a ayudar. Y aquí, mira, te doy una recomendación como para que puedas identificarlo. Claro que así como está, podrías hacerlo, pero de repente si es una cantidad que por ahí no se te hace tan conocida, puedes hacer tú lo siguiente. Aplicar lo que te he dicho de semejanza. O sea, buscar un semejante más simple. ¿Y cómo lo hago? Mira, si este triángulo rectángulo tiene como lados 9 y 12, lo que puedo hacer es simplificar esos lados. Porque recuerda que al simplificar te viene a la mente simplificación de fracciones. Y cuando simplificas fracciones, lo haces extrayendo el factor común a ambos. Entonces aquí saco tercia, me queda 3. Aquí saco tercia, me queda 4 y me doy cuenta rápidamente que es el triángulo cuyos lados son 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, el triángulo sería notable de 37 y 53, donde el valor de X es igual a 37 grados. Listo. Problema número 5.
Creo que una vez más vamos a recurrir a la propiedad mencionada anteriormente. Lo vamos a hacer aquí, en este triángulo. Vamos a resaltar este triángulo porque aquí podemos aplicar la propiedad. Entonces hacemos lo siguiente. Como estas partes son iguales, vamos a ponerle K, que esto mida acá y que esto también mida acá. Vamos a ponerle acá N. Y vamos a aplicar la propiedad utilizada en el problema anterior y que también ya está demostrada en este triángulo. Aquí vamos a aplicar esa propiedad. Entonces, sería, ¿no? Por propiedad, quedaría que n al cuadrado es igual a k por 2k. ¿De dónde? Sabes que acá n al cuadrado sería igual a 2 por k al cuadrado. Sacando raíz cuadrada obtenemos que n es igual a k raíz de 2. Entonces acá n es k raíz de 2. Entonces me doy cuenta que el triángulo de color blanco es un triángulo notable, ya que este lado es k raíz de 2, esto es k y obviamente el otro lado va a ser k. Estoy en un triángulo notable de 45 y 45. Por lo tanto, x es igual a 45 grados. Listo. Problema número 6. Dice, del gráfico mostrado, BF es bisectriz exterior del triángulo ABC y L es mediatriz de BF. Calcular MF si AC es 6 y CM es 2. Entonces vamos a ir poniendo los datos. Bueno, aunque comencemos recordando, y esto es clave, ya a veces me sucede que cuando pregunto qué es una mediatriz, no lo recuerdan, y eso es clave para determinados problemas. Por ejemplo, aquí te dice que esta recta es una mediatriz. No olvides que una mediatriz es una recta que corta perpendicularmente a un segmento. Un segmento. Acá BF es el segmento, la recta de rojo es la mediatriz. Entonces, esta recta corta perpendicularmente a ese segmento, pero además lo hace en partes iguales. Listo. Lo divide en partes iguales. Bueno. Entonces luego lo que podemos hacer también es aplicar el teorema de la mediatriz. El teorema de la mediatriz nos decía que si tomamos un punto de la mediatriz, que en este caso voy a trabajar con el punto M, ese punto equidista de los extremos del segmento. O sea, la distancia de M hacia F es la misma distancia de M hacia B. Los dos son iguales. ¿Ok? Recuerda que en el problema te están pidiendo calcular MF, o sea, si esto es X, esto también sería X. Pero te das cuenta que se forma un triángulo isósceles. Entonces aquí, si este ángulo mide phi, este ángulo también va a estar midiendo phi. Y está. Bueno, pero ojo, no olvides que en el problema nos indica que BF, o sea, este segmento es una es una bisectriz exterior del triángulo ABC. ¿Ok? Es decir, mira, vamos a señalarlo acá. Es una bisectriz exterior de este triángulo. Ok. Entonces, si es una bisectriz exterior de este triángulo, eso significa que esta parte debe ser igual a esta parte. Entonces aquí vamos a ir poniendo ángulos. Si acá mide beta, entonces esto sería phi más beta, ¿cierto? Phi más beta. Son iguales. Ya está. Ahora, si me fijo en todo el triángulo ABF, ABF, mira, ojo, ABF, este ángulo sería exterior para ABF y sería la suma de este ángulo con este ángulo de acá. Entonces la medida de este ángulo sería beta. Vuelvo a repetir, mira, estoy trabajando ahora en el triángulo ABF. Beta más phi, acá está, beta más phi. Listo.
¿Y esto a qué me lleva? Ojo, faltan datos acá. Esto sería 6. Esto es 2. Ahora vamos a sombrear, porque esta figura ya es conocida. Esta figura es conocida, ya lo hemos utilizado en los problemas anteriores. Mira, tenemos beta y beta. Entonces podemos calcular el valor de x rápidamente. Decimos aquí, en la figura sombreada, aplicando la propiedad sería x al cuadrado es igual a 2 por 2 más 6. Entonces de aquí obtenemos que x es igual a 4, que sería 2 por 8, 16, raíz cuadrada, 4. Ya está. Listo. Problema número 7. Dice, BQ sobre RA es 3 octavos. Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, ¿por dónde comenzamos? Ya, que también tenemos un triángulo notable. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por ese triángulo notable? Sabemos que en el triángulo de 37, 53, los lados están en relación de 3, 4 y 5. Si aquí yo puedo poner 3K y esto sería un 4K. Ahora, bueno, aquí yo observo que vamos a tener triángulos semejantes. ¿Cuáles serían? Mira, aquí este ángulo bueno, vamos a pintar para que te des cuenta. En este triángulo ARQ, la medida del ángulo de aquí va a ser 90 menos X. Entonces, completando ángulos, este ángulo también va a medir X, ¿cierto? Y esto va a ser 90 menos X. Y ya tendría los triángulos semejantes. Entonces aquí pintamos este triángulo también para señalar que son semejantes. Esos dos. Listo. Bueno, entonces decimos aquí, el triángulo PBQ es semejante con el triángulo rectángulo ARQ. Empezamos a relacionar. A ver, la hipotenusa en el triángulo PBQ es 3K. 3K. La hipotenusa en el triángulo ARQ es AQ. AQ. Esto es igual. Ahora podemos trabajar con el opuesto de X, ¿no? Decimos acá. El opuesto de X es 4K y el opuesto de X es BP. Pero creo que no me conviene porque no me dicen nada sobre BP. Creo que debemos trabajar con el opuesto de 90 menos X. Mira, el opuesto de 90 menos X sería AR. Ah, no, pero empecé al revés. Aquí el opuesto de 90 menos X es BQ. Ya, nuevamente, ya mira. He comenzado por acá, pues. La hipotenusa en este triángulo es 3K. La hipotenusa en este triángulo es AQ. Entonces ahora, el opuesto de 90 menos X es BQ. BQ. Y el opuesto de 90 menos X es AR. Pero esto ya lo conoces. BQ sobre AR está acá. Es 3 octavos. Entonces decimos 3K sobre AQ es igual a 3 octavos. Ya está. Entonces de aquí obtenemos que el valor de AQ es 8K. Listo. Entonces aquí sería 8K. Y tenemos un triángulo conocido. Pues. Mira, ves, si tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 8K y tiene un cateto que mide 4K,
Entonces recuerda que eso sería el triángulo de 30 y 60, porque el cateto opuesto de X es la mitad de la hipotenusa, entonces X es igual a 30 grados. X es 30 grados. Ya está. Siguiente. En el gráfico mostrado, PB es 18, BC es 4 y AQ es 2. Te pide calcular AP. Listo. Busquemos los semejantes. A ver, si este ángulo mide phi, vamos a poner ahí. Bueno, a ver, hay que irnos fijando, ¿ah? Mucho cuidado acá. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Ok, entonces, si esto es phi, vamos a ponerle aquí un ángulo omega, pero phi más omega es 90. Entonces, este ángulo acá tiene que ser phi, porque acá phi más omega es 90. Listo. Entonces, ya tengo phi y phi. Ya tengo un ángulo en común en dos triángulos. Luego, a ver, vamos a poner por aquí un ángulo beta. Entonces, aquí, ojo, mira, este es un triángulo rectángulo. Acá hay un 90. Acá hay otro también abajo. Entonces, si esto es beta, esta parte sería 90 menos beta. Pero como aparte aquí hay otro ángulo recto, entonces si esta parte es 90 menos beta, esto es beta. Y ya obtuve los dos triángulos semejantes. Vamos a pintar acá. Este triángulo sería semejante con este triángulo, porque tienen dos ángulos en común, beta y phi. Entonces podemos completar el ángulo que falta, ¿no? Mira, si acá es beta, phi, entonces aquí puedo ponerle omega. Y en el otro triángulo también obligatoriamente esto va a medir omega. Y ya está. Relacionamos. El opuesto de omega aquí es x. El opuesto de omega es 18. Entonces decimos aquí x sobre 18 es igual. Ahora trabajo con el opuesto de beta. El opuesto de beta aquí es 2 y el opuesto de beta aquí es 4. Entonces sería 2 sobre 4. De donde obtengo que el valor de x sería igual a 9. Listo. Problema número 9 dice, según el gráfico mostrado, I es sin centro del triángulo ABC. Además, BC por DC es igual a 36. Calcule IC. Bueno, I es sin centro. Eso ya nos debe decir mucho. I es sin centro. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Y así I es sin centro, no olvides que AI sería una bisectriz interior. CI también sería una bisectriz interior. Y BI también es una bisectriz interior. Bueno, entonces puedo yo poner acá que este ángulo sea phi y este ángulo también va a ser phi. Y aquí vamos a recurrir a una propiedad que vimos en puntos notables. Vamos a recordarlo. Observación. Si yo tengo un triángulo, vamos a dibujar aquí nuestro triángulo. Ubiquemos el incentro
digamos que está por aquí, el incentro, entonces este ángulo que se forma aquí, si esto de acá mide, vamos a poner omega, entonces la medida de este ángulo era 90 más la mitad de omega. Claro, siempre y cuando este punto sea el incentro. Incentro. Ya está. Por lo tanto, si este ángulo, que en este caso estaría midiendo 2 phi, si este ángulo es 2 phi, la medida de todo este ángulo sería 90 más la mitad de 2 phi, es decir, 90 más phi. Pero como ya tengo una parte que es 90, eso significa que la otra partecita debe ser phi. ¿Ok? Porque todo esto debe medir 90 más phi. Pero ya tengo 90, pues entonces la otra parte debe ser phi. Listo. Bueno, entonces, aparte podría poner aquí, ¿no? Si este ángulo es alfa, este ángulo también va a ser alfa, porque CI es una bisectriz. Entonces ya, pues, ya obtuve los dos triángulos semejantes. Este triángulo que voy a poner aquí, de color amarillo, tiene como ángulos a alfa y phi. Y el triángulo que voy a sombrear aquí de color verde también tiene los ángulos alfa y phi. Entonces, esos dos triángulos van a ser semejantes. Entonces, vamos a poner acá algunas letras. Voy a poner que esto sea M, por acá N, esto es X, que es lo que me están pidiendo. Recuerda que acá hay un dato importante. Te dice que BC por DC es 36. BC le hemos puesto M. DC le hemos puesto N. Entonces, M por N es 36. Está el dato. Vamos a la figura. Como esos dos triángulos son semejantes, decimos acá el triángulo BIC, BIC, semejante con el triángulo IDC. Entonces relacionamos el opuesto de phi en el triángulo BIC es X y acá el opuesto de phi es N. Entonces X sobre N. X sobre N es igual. Ahora, pero frente a alfa no hay nada, ¿no? Entonces trabajemos con el otro ángulo. Este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá. ¿Ok? Si hacia acá es beta, esto también es beta. Y listo, ¿no? El opuesto de beta acá es m y el opuesto de beta acá es x. Sería m sobre x. Entonces sería x al cuadrado es igual a m por n. Pero m por n es 36. Entonces x al cuadrado es igual a 36, de donde el valor de x es igual a 6. Listo. Problema 10. Dice, en el gráfico mostrado, I es incentro. Ya hablamos del incentro hace un momento. Y además, E es excentro. Bueno, entonces, como I es incentro, eso significa que esta línea va a ser una bisectriz interior. ¿Ok? Bisectriz interior. Por lo tanto, si este ángulo mide phi, este ángulo también va a medir phi. Los dos van a ser iguales. Bueno, ahora, si trazo este segmento BI, también sería una bisectriz interior. ¿Ok? Por lo tanto, si pongo por acá que este ángulo mida beta, este ángulo también va a medir beta. Y bueno, aquí vamos a recurrir a una propiedad de excentro. Ojo, a todo este ángulo está midiendo 2 beta. Entonces recuerdas que por excentro, bueno, aquí
excentro, o sea, el ángulo que se forma entre una bisectriz interior y una bisectriz exterior con vértice en el excentro, cumplía una propiedad. Vamos a señalar acá. Vamos a poner ahí. La medida de este ángulo se podía calcular rápidamente. La medida de ese ángulo era la mitad de esto. Desde aquí sería beta. Bueno, ya tengo los semejantes. Este triángulo tiene phi y beta. Y este triángulo también tiene phi y beta. Entonces, esos dos triángulos son semejantes. Vamos a poner los datos. Se dice por aquí que AI es 4, AC es 6. Te piden calcular EI. AB es 10. Me estaba faltando uno por acá. 10, ya está. Bueno, creo que aquí también vamos a recurrir al tercer ángulo. Mira, acá tenemos phi, tenemos beta. Vamos a llamarle a este ángulo omega. Entonces, este ángulo de aquí también debe ser omega. Y listo. Entonces decimos, el triángulo AIB es semejante con el triángulo ACE. Entonces, relacionamos. El opuesto de beta aquí sería 4. El opuesto de beta acá sería 6. Entonces, 4 sobre 6 es igual. El opuesto de omega aquí es 10. Y el opuesto de omega, ojo aquí, mucho cuidado porque no es X. Decimos acá, a ver. El opuesto de omega acá es 10, pero el opuesto de omega aquí es X más 4. Listo. Entonces, resolviendo esta ecuación, obtenemos que el valor de X es igual a 11. Listo. Problema número 11. Dice, según el gráfico NT es 15, NT es 15, TB es 10, T es punto de tangencia, calcular AT, esto de acá. Bueno, entonces como T es punto de tangencia, eso significa que esta línea es una tangente. AT es una tangente. Bueno, entonces recordemos un poco lo siguiente, mira. Vamos a trazar acá TB y mira, ve. Ahí se ha formado un ángulo semi-inscrito. Recuerda que el ángulo semi-inscrito se formaba entre una cuerda y una recta tangente. ¿Ok? Entonces aquí vamos a recordar lo siguiente. Mira, si este ángulo, si este ángulo está midiendo alfa, si este ángulo mide alfa, entonces la medida de este arco, la medida de este arco era 2 alfa. Voy a poner aquí. Esto es 2 alfa. Y luego, por ángulo inscrito, mira, por ángulo inscrito, la medida de ese ángulo va a ser alfa. Esto es alfa. Y listo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hemos obtenido un triángulo isósceles, donde la medida de NB sería 10. Isósceles, 10, 10. Triángulo isósceles. Ya está. Y listo. Ya apareció, bueno, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden AT, ¿no? Nos piden AT, a ver. Ya pues, a ver. Mm, ahora tenemos bisectriz, bisectriz interior.
Mira, ve, bisectriz interior. Vamos a marcarlo por aquí para que lo recuerdes. Mira, ve, tenemos ahí un triángulo, bisectriz interior, y vamos a aplicar algo que te dije hace un momento. Mira, este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa, esto es n, t y a. Y eso es b, por supuesto. Nos dice que esto mide 15, que esto mide 10. Entonces, mira, si estos dos están en relación de 15 a 10, para no trabajar con números muy grandes, si yo le saco quinta a ambos, serían 3 y 2, ¿no? Entonces, esto de acá estaría en relación de 3 a 2. Puedo hacer eso. Entonces, aquí, esto sería 3K y esto sería 2K. Ya está. Ya tengo para poder aplicar la propiedad de semejanza, que sería, bueno, vamos a trabajarlo ahora acá. Una vez más voy a dibujar. Pero claro que en este caso, vemos aquí, bueno, ya el gráfico ya se ha distorsionado, pero bueno, este es alfa, por acá es N, B, A y T. Bueno, este alfa voy a quitarlo, pero ya sabes que ahí es alfa y alfa. Y voy a poner el otro alfa que está acá, pues, para que te des cuenta que vamos a utilizar alfa, alfa. Entonces acá es 3K, 2K y esto es 10. Entonces aplicas la propiedad de semejanza, que nos dice 3K al cuadrado es igual a 2K multiplicado por 2K más 10. Listo, entonces acá sería 9K al cuadrado es igual, em, voy a dejarlo, bueno, acá puedo factorizar 2, sería 4 por K más 5. Y puedo acá simplificar una letra K, K con K. Me quedaría 9K es igual a 4K más 20, de donde K vale 4, ¿no? Sería 5K, K vale 4. Listo. Pero recuerda que acá X es 3K. Por lo tanto, decimos, por lo tanto, X sería igual a 3 por 4. Y esto me da 12. 3 por 4, 12. Listo. Siguiente, problema 12. Con esto finalizamos. Dice, en un rombo ABCD, cuyo perímetro es 24. Sabemos que un rombo, sus lados tienen igual longitud. Olvidemos eso, lo hemos aprendido en el tema de cuadriláteros. Entonces, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos a poner por acá. Ahí. Está nuestro rombo. Ahí está. Dice, en un rombo ABCD. Ponemos acá. A, B, C y D. Las diagonales se cortan perpendicularmente. No hay que olvidar eso. Y además las diagonales dividen a los ángulos internos en partes iguales. Es decir, si este ángulo mide phi, este ángulo también está midiendo phi. Luego, dice que vamos a ubicar el punto M por acá, en BC. Ubicamos el punto M, trazamos por aquí
AM, que se va a cortar con, dice acá, AM interseca a BD en el punto G. Entonces aquí está el punto G. Listo. Además, trazamos ahora MD, trazamos MD, que va a cortar a AC en el punto H. Aquí se corta en el punto H. Ya está. Eh, calcular GM. Calcular esto. Ya. Ojo, como el perímetro es 24, eso significa que los lados tienen igual longitud. Perdón, como el perímetro es 24 y los lados del rombo tienen igual longitud, eso significa que todos van a estar midiendo 6. 6, recuerda que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Todos van a estar midiendo 6. Aquí le voy a poner una letra M. Entonces, esto sería 6 menos M. Ojo, acá hay un dato que vamos a aprovechar. Nos dice BM por AG es igual a 24. BM, le he puesto ahí una letra M. AG, AG, ¿dónde está AG? Bueno, a G no le he puesto nada, voy a ponerle una letra N. Dice entonces, acá sería M por N es igual a 24. Ya está. Bueno, ahora, ¿cuáles serán los triángulos semejantes? Mira, ahí, por ejemplo, en el aula resolví este problema de otra forma, a lo que voy a resolverlo ahora y va a quedar en la grabación. Pues mira, en este caso, hagamos lo siguiente. Este ángulo de aquí, vamos a ponerle beta, y este ángulo también va a ser beta, pues, porque son ángulos opuestos por el vértice. Pero no olvides que en un rombo, los lados opuestos son iguales. Perdón, los ángulos opuestos son iguales. Entonces, si esto es 2φ, todo esto va a ser 2φ, pero la diagonal lo divide en partes iguales. Entonces, esto mide φ también. Esto es φ, y todo esto no lo voy a poner, pero todo esto también mide φ. Porque en un rombo, como es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Y ya están los semejantes. Ahí está. Mira, los semejantes serían este triángulo, este triángulo AGD es semejante con este pequeño triángulo BMG. Tiene los mismos ángulos, beta y phi. Listo, entonces como son semejantes, relacionamos, ¿no? El opuesto de phi es X aquí, el opuesto de phi acá es N. El opuesto de beta acá es M, el opuesto de beta aquí es 6. Entonces sería 6X es igual a M por N. Pero M por N es 24, entonces sería 6X es igual a 24, de donde el valor de X es igual a 4. ¿Cuál fue la alternativa que utilicé en el aula? Fue aplicar el teorema de la bisectriz interior aquí en este triángulo. Y te saldría lo mismo. Sería, ¿no? 6 sobre n es igual a m sobre x. Y llegas al mismo resultado. Antes de continuar con el siguiente problema, vamos a hablar sobre el punto de Fermat. Bueno, vamos a ubicar el punto de Fermat. ¿Cómo se hace esto? Vamos a trabajar con el triángulo. Ojo, el método se aplica para cualquier triángulo. Pero en este caso vamos a trabajar particularmente con el triángulo que vamos a emplear en el siguiente problema, que es un triángulo que posee un ángulo que mide 60 grados. ¿Ok? Vamos a poner acá un triángulo ABC. Bueno, entonces para poder ubicar el punto de Fermat, lo que se hace es dibujar, mira, en este caso los lados de nuestro triángulo son estos tres segmentos. Lo que se hace es dibujar exteriormente sobre cada uno de los lados del triángulo un triángulo equilátero. Es decir, que estos triángulos que observas aquí, este morado, este celeste y este anaranjado, son triángulos equiláteros. Eso significa que la medida de este ángulo es 60 grados.
la medida de este ángulo también es 60 y esto también es 60. De igual manera por acá, la medida de este ángulo es 60 grados, la medida de todo este ángulo también es 60 y esto también es 60. Y de igual manera sucede con el otro triángulo. Esto mide 60, esto también mide 60 y este otro ángulo también está midiendo 60. Ahora, ¿cómo se ubica el punto de Fermat? Lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, acá. Desde este vértice del triángulo equilátero, vamos a ponerle acá letras. Vamos a llamarle aquí. Este es el punto M, el punto N y acá el punto P. Desde el vértice del triángulo equilátero AMB, desde este vértice M, voy a trazar un segmento que me una o que una con el vértice C del triángulo ABC. De igual manera, voy a trazar un segmento que une el vértice N, se podría decir, ¿no?, que hasta el vértice opuesto del triángulo ABC, que sería este vértice A. Entonces, donde se cortan esos dos segmentos está ubicado el punto de Fermat. En este caso será este puntito de color amarillo. Y si yo trazo el segmento que une B con P, también va a pasar por ese punto. ¿Okay? Pero para poder ubicarlo es suficiente dibujar dos triángulos equiláteros sobre dos lados del triángulo. Listo. Ahora vamos a analizar esta figura. Bueno, vamos a trazar el otro segmento también. Aunque claro que también hay una propiedad que nos dice que esos tres segmentos van a tener la misma longitud. Pero la demostración de eso ya quedará para otro momento. Aquí vamos a demostrar algo que vamos a emplear en el problema que viene a continuación. Entonces mira, ya esos tres segmentos se cortan en este puntito que será el punto F de Fermat. Ok, vamos a poner acá el punto F de Fermat. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, como el triángulo AMB es un triángulo equilátero, eso significa que en este caso a los tres lados le voy a poner rayito. El triángulo BNC también es un triángulo equilátero. En este caso voy a ponerle barrita a todos sus lados. ¿Para qué? Porque aquí voy a identificar algo importante. Mira, el triángulo MBC y el triángulo ABN son triángulos congruentes. Vamos a señalarlo aquí. El triángulo MBC es congruente con el triángulo ABN. Por el criterio de lado, ángulo, lado. Vamos a poner acá. Por el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Cómo así? Mira. Esto es rayito. La medida de todo este ángulo sería 120 y acá es barrita. Lo mismo sucede en el triángulo ABN. Aquí tengo rayito. La medida de todo este ángulo es 120 y aquí está barrita. Por eso es lado, ángulo, lado. Entonces, eso significa que, por ejemplo, aquí, si el opuesto, vamos a poner acá. Empecemos por el triángulo MBC. En MBC. Voy a sombrearlo, pero luego lo voy a quitar. Mira, aquí, en este triángulo, vamos a hacer lo siguiente. El opuesto de rayito lo voy a poner aquí, que sea un ángulo phi. Y el opuesto de barrita sería el de acá. Voy a poner omega. ¿Ok? Entonces ponemos aquí. Esto es phi. Y aquí voy a ponerle omega. Ya está. Entonces, como el triángulo ABN es congruente con MBC, debe tener también esos dos ángulos omega y phi, ubicados en la misma posición. Es decir, el opuesto de barrita, perdón, de rayito, sería phi.
Entonces aquí debemos poner phi, que la medida de este ángulo es phi. Y también el opuesto de barrita, que sería en esa posición, debe ser omega. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener aquí cuadriláteros inscriptibles. ¿Cuáles son esos cuadriláteros inscriptibles? Mira, vamos a completar aquí. Justo ahí me ayuda el color, mira. Este cuadrilátero, que está todo este color medio moradito, todo ese cuadrilátero sería inscriptible. ¿Por qué? El rebote, mira, ve. Omega, omega. El rebote. Eso significa que aquí también puedo aplicar rebote. Y la medida de este ángulo sería 60. Entonces aquí, la medida de este ángulo es 60 grados por el rebote. Ahí está. Este ángulo mide 60. Y lo mismo puedo hacer hacia el otro lado. Es decir, aquí también. Este cuadrilátero que estaría quedando pintado de azul o celeste ahí, también sería un cuadrilátero inscriptible. Porque aquí también tenemos rebote, mira. Phi y phi. Por lo tanto, también trabajando con 60 el rebote. Acá, mira. 60. Y aquí también sería 60. Aunque, bueno, ahí en sí sería también por opuestos por el vértice, ¿no? Bueno, vamos a obviarlo ahí. Vamos a dejar eso ahí. Porque es obvio, ¿no? Que acá también va a ser 60. Bueno. ¿Qué más? Ahora, sigamos trabajando en este cuadrilátero. Entonces, mira, la medida de todo este ángulo, es 60 grados, porque recuerda que ese triángulo es equilátero. Todo esto mide 60. Ahora, como el cuadrilátero es inscriptible, eso significa que su opuesto externo también debe ser 60 grados. Entonces, completando, esto mide 60 grados. Que sería 60, 60, 180, pues. Ya está. Luego, esto también estaría midiendo 60 por opuestos por el vértice. Esto también es 60 por opuestos por el vértice. Y este otro ángulo también mide 60 grados. Y esto es lo que nosotros vamos a emplear en el problema que viene a continuación. Vamos a ponerlo aquí como una propiedad. Vamos a dibujar el triángulo, pero ya no voy a poner todos los equiláteros. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí lo siguiente. Propiedad. Se deduce, como aquí esto mide 60 grados, se deduce, a ver si trazamos segmentos que unan los vértices del triángulo con el punto de Fermat. Se deduce lo siguiente, ¿no? Que este ángulo estaría midiendo 120. Este ángulo mide 120 y este ángulo también mide 120 grados. Y eso vamos a aplicar en el problema número 13. Dice, en un triángulo ABC, ponemos ahí los vértices, ABC, se ubica el punto de Fermat, que sería el puntito de amarillo que ya lo hemos obtenido en la diapositiva anterior. Entonces aquí, el punto F de Fermat. Tal que AF, tracemos AF, BF y FC. Nos dan las longitudes de estos segmentos. AF es 16,
AF es 16, FC es 9 y nos piden calcular BF. Bueno, no te olvides que todo ese ángulo de color verde está midiendo 60 grados. Entonces, por propiedad que hemos obtenido anteriormente, sabemos que si ese es el punto de Fermat, la medida de estos tres ángulos va a ser 120 grados. 120, 120 y 120. Ya está. Entonces aquí vamos a poner que este ángulo mida phi y este ángulo mida beta. Pero sabemos que phi más beta va a ser 60 grados por dato del problema. Por lo tanto, en este triángulo, tengo que la medida de uno de sus ángulos es 120, ¿no? Eso significa que la suma de los otros dos debe ser 60. Si tengo que el otro ángulo mide phi, eso significa que el ángulo que falta debe ser beta, porque hemos dicho que phi más beta vale 60. Entonces, esto de aquí sería beta. Lo mismo sucede en este triángulo, ¿no? La medida de este ángulo sería phi. Entonces ya tenemos los triángulos semejantes. Estos dos triángulos que están pintados serían triángulos semejantes. Ahí está. Listo. Por lo tanto, relacionamos, ¿no? El opuesto de phi, 16, el opuesto de phi es x. El opuesto de beta es x, el opuesto de beta es 9. Entonces decimos acá. El opuesto de phi, 16. El opuesto de phi, x. El opuesto de beta, x. El opuesto de beta es 9. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 144, de donde el valor de x es 12. Listo. Problema número 14. Nos dice, en un romboide ABCD. Dibujemos nuestro romboide. Recordemos que un romboide es un cuadrilátero donde sus lados opuestos son paralelos. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Los lados opuestos son paralelos, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces aquí sería el cuadrilátero ABCD. B, C, D. AB es 9. AB es 9. AD es 12. Y luego nos dice que sobre AC, vamos a dibujar la diagonal AC entonces. La diagonal AC. Sobre AC ubicamos el punto P, tal que PQ y PR son perpendiculares a los lados AB y AD. Entonces, más o menos lo voy a ubicar por acá. Ubiquemos por acá, a ese punto P. Y tracemos perpendiculares. Aquí, a ver, una perpendicular, más o menos sería por ahí. Y la otra perpendicular por acá. Entonces aquí 90 grados. 90 grados. Ya está. Bueno, esto sería PQ. Y acá PR. Listo. Ya. Entonces no olvidemos que al ser un romboide, vamos a poner acá, si este ángulo mide phi y este ángulo mide omega, entonces esto mide omega y esto mide phi. Por alternos internos, pues la z, se deduce eso. Bueno, además observo aquí algo. Vemos que este cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Mira, tiene que aquí sus ángulos opuestos suman 180, 90, 90. Entonces,
es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a trazar QR. Tracemos QR. Eso significa que aquí podemos aplicar el rebote, ¿no? Al aplicar el rebote, esto estaría midiendo phi y aquí estaría midiendo omega. Entonces nos dicen calcular PR sabiendo que PQ es 8. Y ya está, los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes serían los siguientes, ¿no? Ojo, si acá es 12, esto también está midiendo 12. Decimos acá. El triángulo ABC, ABC, sería semejante con el triángulo QPR. QPR. Ya que acá, mira, phi, omega, y aquí también phi, omega. Listo. Entonces decimos por acá. El opuesto de phi en ABC es 12. El opuesto de phi en QPR es 8. El opuesto de omega en ABC es 9. Y el opuesto de omega en el otro es X. Listo. Entonces X es igual a 6. Ya está. Problema número 15. Para poder resolver este problema hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer el gráfico. Ya que acá mira, nos dice en un triángulo ABC, la mediatriz de AC intersecta ABC en P. Ya, imaginemos, ya, porque lo usual es esto, ¿no? Usualmente harías esto. Ya dibujo acá mi triángulo ABC. La mediatriz de AC, más o menos por acá. Mediatriz de AC. Bueno, ni así lo harías. A ver, posiblemente, imagínate que dibujes un triángulo, porque el otro ya se estaba acomodando lo que quería, mira. Ya, imagínate que dibujas un triángulo así. Dices la mediatriz. La mediatriz de este lado, más o menos, debe ir por acá. ¿Qué te dice aquí, no? A, B, C. La mediatriz de AC, esta sería la mediatriz, intersecta BC, a BC en P. Y a la prolongación de AB en Q. Ah, mira, B. AB en Q. Listo. Si OP por OQ es 36, calcular OC si O es circuncentro. O es circuncentro. Ya. Bueno, entonces mira, en este caso, lo que voy a hacer, si no he probado con un triángulo acutángulo, en este caso lo voy a hacer utilizando un triángulo obtusángulo. ¿Ok? Vamos a dibujar acá. Vamos a poner nuestro triangulito. Lo he dibujado así, de esta forma. Pero sería cuestión de intentarlo con un triángulo acutángulo. A ver si es que sale. Entonces mira. He dibujado el triángulo de esta forma. Mi triángulo ABC. A, B y C. Trazamos la mediatriz del lado AC. Recuerda que la mediatriz es una recta. Es una recta que corta perpendicularmente a un lado en su punto medio. Es decir, que aquí lo corta perpendicularmente y además en partes iguales. ¿Listo? Nos dice que esa mediatriz corta al lado BC en el punto P. Aquí está el punto P. Y a la prolongación de AB en Q. Bueno, vamos a prolongar acá. Vamos a prolongar
y estaría cortando ahí, en ese puntito. Esa es la prolongación de AB. ¿Listo? Ya está. Bueno, nuevamente, en un triángulo ABC, la mediatriz de AC intersecta ABC en el punto P y a la prolongación de AB en Q. Si aquí estará el punto Q. Aquí está el punto P. Si OP por OQ es 36, calcular OC. Si O es el circuncentro del triángulo ABC. Bueno, recordemos que es el circuncentro. El circuncentro es el punto de concurrencia de las mediatrices. Entonces, para este triángulo, aquí yo ya encontré el circuncentro. Este sería el circuncentro, que lo representamos usualmente con la letra O. Ojo, el circuncentro es el punto de concurrencia de las mediatrices de los lados del triángulo, pero además no olvides que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Y eso nos va a ayudar para lo siguiente. ¿Ok? Entonces, nos piden hallar OC, ¿cierto? Esto es lo que nos piden hallar. OC. Poner aquí. Esto es X, lo que yo quiero hallar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como te dije, O es el punto de concurrencia de las mediatrices, pero también es el centro de la circunferencia circunscrita. Es decir, OC sería el radio de esa circunferencia circunscrita. OB también sería el radio de la circunferencia circunscrita. A ver, vamos a ver si por aquí nos sale esa circunferencia. Vamos a tratar de dibujarla para que se den cuenta que aquí, a ver, vamos a ver. Ahí está, mira. ¿Ok? Entonces, con eso te das cuenta que OC es el radio de esa circunferencia circunscrita. Por aquí, OB también sería el radio. Entonces, esto también vale X. Aquí, X. Entonces, se obtiene un triángulo isósceles, ¿no? Significa que la medida de este ángulo, vamos a ponerle acá phi, es igual a la medida de este ángulo. Ya está. Bueno, entonces, ya OP por OQ. OP por OQ es 36. Calcular OC. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Tracemos aquí CQ. Y vamos a ir completando algunos ángulos. ¿Ok? A ver, veamos. Tenemos ahí ese ángulo phi que ya hemos puesto. Entonces sabemos que la medida de todo este ángulo sería 180 menos 2 phi, ¿cierto? 180 menos 2 phi. Ahora, ¿esto para qué me va a servir? Porque recuerda que hay una propiedad del circuncentro que nos dice que la medida de este ángulo, es el doble de la medida de este ángulo. Entonces, esto estaría midiendo 90 menos phi. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La medida de ese ángulo que se ha formado ahí con los radios es la mitad de la medida de este ángulo. Eso se demuestra por ángulo circunscrito. Ángulo exinscrito. ¿Ok? O sea, esto es 90 menos phi, este arco BC sería 180 menos 2 phi y esto sería un ángulo central, entonces ahí se demuestra. Entonces con eso
la medida de este ángulo sería phi. Pero como esta línea de rojo es una mediatriz, esto también es phi. Y ya está. Mira. Ya está. Fíjate en esta figura. Es una propiedad de semejanza. Esta figura es una propiedad de semejanza. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que x al cuadrado es igual a OP por todo, ¿no? Por OQ. Listo, entonces x al cuadrado es igual a 36, de donde el valor de x es igual a 6. Listo.